生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 131 al 135. Estallido, ... ¿A ti también te ha estafado Lockhart? Bajo la mirada silenciosa de Scrimgeour, Tonks escupió su chicle a regañadientes, pero después de un momento, no pudo evitar mirar a William y preguntar. Los libros de texto de defensa contra las artes oscuras de este año son 7, y cada uno cuesta 5 galeones. William se rió entre dientes. ¿Los quieres? Puedo venderte un juego un poco más barato. Bueno, está bien. La verdad es que los profesores de defensa contra las artes oscuras de nuestra época eran aún menos fiables. La mujer rápidamente meneó la cabeza para negarse, pero luego susurró. Tonks presente. Está bien, Rufus tiene razón, ahora que estamos todos aquí, deberíamos irnos. Dumbledore se levantó de detrás de la mesa y caminó rápidamente hacia el grupo. William podía decir que en realidad no quería moverse tan rápido, pero parecía que tampoco quería que Tonks terminara la oración que no había dicho. William no pudo evitar torcer la boca. Deja de esconderte, Dumbledore, todos saben que no tienes la vista clara. Incluso Hagrid, ese gran patán, no confía del todo en ti ahora. De pie junto a William, el anciano mago armenio, André, siguió en silencio los pasos de los 3 aurores. No había muchos magos pequeños en el castillo en ese momento, y pronto llegaron a una puerta de madera. Este es el aula de defensa contra las artes oscuras, suponiendo que no haya cambiado de ubicación en los últimos 2 años. La guía, Tonks, colocó su mano en la puerta de madera frente a ella, luego giró la cabeza para mirar a Scrimgeour. Abrir la puerta. El hombre asintió e intercambió una mirada con Kingsley. Ambos sacaron sus varitas mágicas simultáneamente. ¿Por qué están tan tensos? De pie en la parte de atrás del grupo, William se cruzó de brazos, observándolos a los 3 como si se enfrentara a un enemigo formidable, algo desconcertado. ¿No saben que ese tipo es solo un idiota? La magia de André es profunda, y esto significa que Lockhart es extremadamente hábil en la magia de la memoria. Recuperar la memoria no es una tarea sencilla y nadie quiere perder una parte de ella a cambio de nada. Dumbledore también bajó la voz, con los brazos cruzados y su larga barba acunada entre las palmas de las manos. Por cierto, escuché que estás considerando nombrar a Hagrid profesor. Es algo que he considerado. ¿Estás loco? Ante la pregunta tan directa, incluso Dumbledore no pudo evitar una mueca, y justo cuando ambos susurraban en voz baja, Tonks abrió la gran puerta frente a ella. Los 2 aurores de mayor rango que estaban detrás de ella entraron rápidamente en el aula de defensa contra las artes oscuras. Era domingo, y el aula vacía parecía excepcionalmente desierta. Los 3 no se desanimaron ni siquiera después de buscar en el vacío por un momento. Caminaron lentamente por el aula, llegando en silencio a la escalera y se detuvieron ante la puerta de la oficina. Scrimgeour levantó la mano. 3, 2... Ustedes son unos malditos lentos. William dio 2 pasos hacia adelante y abrió la puerta herméticamente de una patada, revelando a Lockhart, quien vestía un pijama rosa intenso. Parecía desconcertado, y antes de que pudiera reaccionar, la sábana que tenía detrás saltó y se convirtió en una cuerda, atándolo directamente con una atadura de caparazón de tortuga, inmovilizándolo por completo. ¿Cómo hiciste? Scrimgeour subió corriendo las escaleras detrás de William, lleno de rabia, y apuntó con su varita al hombre que yacía en el suelo, que parecía seguir incrédulo, con la expresión un poco rígida. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No te gusta cómo está atado? Te hago un lazo con él. William avanzó 2 pasos, pisando la cuerda detrás de Lockhart, apretando aún más la atadura del caparazón de tortuga. En ese momento, los demás también subían las escaleras, y el cerebro de Lockhart finalmente se reinició tras el colapso. Miró fijamente a Tonks y Kingsley, que estaban justo detrás de Scrimgeour, y su voz era todo menos tranquila. ¿Quiénes son ustedes?
Esto es allanamiento de morada, y lo peor es que los enviarán a Azkaban. Despierta, pronto estarás jugando al beso francés con los dementores. William pisó su cabeza con fastidio. Abrió el cajón que estaba detrás de él, solo para ver si podía encontrar sus 35 galeones dorados, pero adentro solo había pilas de papel rosa, muchos de los cuales estaban adornados con corazones nauseabundos. Ustedes, esto es Hogwarts, maltratar a un profesor de Hogwarts de esta manera, Dumbledore no, hola, ¿cómo están? Lockhart tenía una expresión desconcertada, mirando al anciano que entraba por la puerta, antes de cruzar la mirada con otra figura que lo seguía. Con una sola mirada, sus ojos no se apartaron de ellos. ¿Eres tú? La voz de Lockhart tembló. Miró fijamente al anciano frente a él, con voz falto de confianza, mirándolo a los ojos. Con solo 2 intercambios de miradas, supuso que había recuperado la memoria, y al observar a los que lo rodeaban, todos ellos aparentemente aurores, comprendió a grandes rasgos su situación. ¿Será que tengo que sentarme aquí y esperar a morir? La expresión del hombre parecía atormentada, bajó la cabeza en silencio, sin hablar más, negándose incluso a mirar al viejo mago armenio. Fue en ese momento que William se inclinó. Qué lástima, señor Lockhart. Lanzar un hechizo de olvido a la gente es un boleto a Azkaban. Si las cosas son lo suficientemente graves, ¿podría ser cadena perpetua? Su voz era suave. Igual que la última vez. El poder mágico oculto de Lockhart se desvaneció repentinamente. Presa del pánico, levantó la cabeza instintivamente. Los recuerdos, completamente borrosos, resurgieron en su mente, y esta vez, el rostro oculto en las sombras finalmente reveló su verdadero rostro. ¿Eres tú? La expresión del hombre era de una conmoción incontrolable, aún más exagerada que cuando vio a André con claridad hacía unos momentos. Instintivamente quiso forcejear, pero su cuerpo estaba demasiado rígido para realizar incluso los movimientos más sencillos del día a día. Pórtate bien. William frotó suavemente la cabeza de Lockhart, sonriendo. Si oigo alguna tontería sobre cosas de las que no se debería hablar, entonces, puede que no sean solo dementores compartiendo Azkaban contigo, puaj. Las lágrimas corrían por los ojos del hombre. Más que nada, deseaba no haber cometido esas atrocidades, pero así es la realidad. Con los sucesos ocurridos, arrepentirse es inútil. Tras asentir repetidamente, Lockhart fue finalmente levantado del suelo por Scrimgeour. Este hombre, que siempre sonreía con 8 dientes visibles, ahora tenía baba en la comisura de la boca, su cabello rubio desordenado cubierto de polvo y sus ostentosas gafas de montura dorada rotas en 2. Realmente desearía poder tomar una foto. Siguiendo a Kingsley, Tonks miró al extremadamente desaliñado Lockhart, con la boca ligeramente fruncida. Después de despedir al equipo que escoltaba a Lockhart, el pequeño mago de Armenia también abandonó Hogwarts, y William regresó a la oficina del director para sentarse una vez más frente a Dumbledore. Viejo, ¿cuánto tiempo cree usted que le darán la condena? William miró la taza de té vacía en su mano, chasqueó los dedos y un par de elfos aparecieron junto a él con una tetera de té verde. Por un simple robo de memoria, la sentencia debería ser de unos 3 meses. Con la fortuna de Lockhart, podría salir pronto en libertad. Dumbledore negó con la cabeza. La situación no parecía optimista. Pero, bien, asintió William. Supuso que Dumbledore definitivamente añadiría un pero más tarde. Pero las acciones de Lockhart son viles, agravadas por un grave engaño, e incluso usó experiencias inventadas y robadas para ganarse una medalla de la Orden del Caballero de Merlín. Dumbledore aceptó el té verde que William le ofreció y lo sopló suavemente. El Wizengamot no lo dejará escapar fácilmente. Es probable que pase varios años en lo más profundo de Azkaban. Oh, si este asunto no se calma, entonces parece que Andrés Senior va a recibir una reprimenda bastante fuerte. William silbó, como recordándole a Dumbledore. Interrogación de cierre. Parece que aún no entiendes a la comunidad de fans, viejo Dumbledore. William movió 2 dedos. ¿Sabes lo exagerada que es la base de fans de Lockhart? Creo que lo entiendo ahora.
Dumbledore frunció el ceño, aparentemente nunca había considerado este aspecto, pero después de todo, él no era un santo que todo lo sabía, sino un mago de alto nivel, un alquimista avanzado, un maestro de la transformación, un maestro de duelos, un exterminador del Señor Oscuro, un estratega superior. ¿Cómo podría sobrevivir alguien más? Entonces, pensé que el Wizengamot podría suprimir este asunto, dada la reputación y los problemas sociales. William frunció el ceño. Estaba considerando eliminar a Lockhart él mismo, ya que este tipo de problemas solo desperdiciaba aire, pero como no quería matar a nadie en el castillo, se abstuvo. Sin embargo, si las cosas se desarrollaban como decía Dumbledore, quizás no necesitaría escabullirse de noche para asaltar el campo de ejecuciones. Si yo no estuviera aquí, tal vez lo habrían hecho. Las palabras de Dumbledore se fueron apagando, pero parecían completas. TSK, sí que te estás dando aires, dijo William con un puchero. Pero aún así, este problema fue tu reclutamiento. En realidad, vi sus problemas hace mucho tiempo, solo necesitaba corregirlo a través de las experiencias de vida, intentó argumentar Dumbledore. Pero desperdiciaste el año más importante para los de quinto y séptimo. Y sí, sin el club de duelo, los exámenes de timo y éxtasis de este año suspenden a muchos en defensa contra las artes oscuras. Tú eres el director. William golpeó la mesa indignado, y de repente cambió de tono, tranquilizándose. En realidad, puedo graduarme este año, solo déjame tomar la clase de defensa contra las artes oscuras el próximo semestre. Ya has visto mi experiencia, el club de duelo bajo mi cuidado se ha vuelto casi demasiado popular, no, ya tengo a alguien en mente para este año. Dumbledore meneó la cabeza, mostrando un rastro de dificultad en su rostro, pero aún lleno de certeza. Parecía totalmente decidido a no dejar que William tomara el puesto. Bien, dime el nombre y encontraré a alguien para asesinar, no, quiero decir, te ayudaré a investigarlo. William asintió, luciendo completamente serio. De hecho, el candidato de este año podría necesitar tu ayuda. Su caso es bastante especial. Lockhart número 2. No, es un antiguo alumno mío, excelente en todos los aspectos. La voz de Dumbledore estaba llena de confianza, como si quisiera asegurar que esta vez no habría errores. ¿Quién? ¿Cuál es el problema? William puso sus pies sobre la mesa y se llevó la taza de té a la boca. Remus Lupin, es un hombre lobo, PFFT. El té se desvaneció en el aire, William se limpió la boca, sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Estás planeando contratar a un hombre lobo como profesor? O, en realidad también hay un gigante, una mujer gato, un duende, un espíritu murciélago, un fantasma, una diligente granjera. No me lo esperaba, viejo Dumbledore, ¿eres un partidario oculto de los LGBT? Interrogación de cierre. Ignorando la locura que salía de la boca de William, Dumbledore continuó. Pero siempre ha sido un buen chico, es solo que la discriminación generalizada contra los hombres lobo le ha dificultado las cosas. Quizás esto podría ayudarlo, como tu encantamiento o Morpus. Eso es solo un hechizo de emergencia, además, ¿por qué me suena tanto este nombre? William se acarició la barbilla, pero los recuerdos polvorientos parecían demasiado distantes, haciéndole olvidar momentáneamente dónde había escuchado ese nombre antes. Después de pensar un rato y no llegar a nada, William se rascó la oreja con impaciencia. Está bien, te ayudaré cuando llegue el momento, pero si no es este hechizo, ¿cuál es tu plan? ¿La poción de veneno de lobo? William no lo pensó demasiado, ya que no hay demasiadas pociones o artículos específicos para hombres lobo. Una vez concluido el tema, William bebió el té verde que quedaba en la tetera, se giró para despedirse y luego usó la chimenea del despacho del director para regresar a la sala de los menesteres. Aún faltaban 3 o 4 días para las vacaciones, y necesitaba empacar. Tenía un billete de barco para el verano, así que no pensaba quedarse en la escuela a escondidas. Además, necesitaba explicarle a Dobby el funcionamiento de la sala de los menesteres. Ya se habían ocupado de alimentar a la colonia de atromántulas y de los cachorros de lobo traídos del bosque prohibido, así como de llevar al dragón de fuego, al pájaro del trueno y al basilisco a una pequeña aventura.
William pasó por alto la estantería de lecturas de verano, abrió la puerta que tenía delante y observó alegremente a los dos pájaros, uno amarillo y uno rojo, acurrucados juntos en la percha. Si el fénix y el pájaro del trueno realmente pusieran un huevo, y siempre que éste no se autodestruyera, imagínense lo excepcional que sería el polluelo. William movió al Niffler a un lado, esperando que los avances románticos de Thunderbird, Pokémon, terminaran, luego dejó que el Niffler se acercara con tácticas de persuasión, atacara cuando se retiraran, atacara cuando estuvieran cansados, simplemente se apegara a la estrategia y, tarde o temprano, le robarían a Fawkes a Dumbledore. El tiempo pasó volando, y los exámenes de fin de curso de los demás cursos pasaron enseguida. William estaba sentado en la mesa larga de Hufflepuff con su maleta. Oye, ¿escuchaste las noticias? El orador era Ernie Macmillan, sentado frente a William, sosteniendo una copia del Prophet Daily, y se inclinó misteriosamente hacia William. ¿Atraparon a Lockhart? William colocó la maleta a sus pies. Oh, tú también lo has oído. El chico estaba emocionado y echó un vistazo al asiento vacío de Lockhart. Nunca pensé que fuera ese tipo de persona, el profesor Lockhart es ese tipo de persona. Una voz aguda sonó detrás del chico, y William levantó la vista para ver a una desconocida chica de Ravenclaw. El profesor Lockhart acaba de cometer un error que todos cometen. Pronto saldrá de Azkaban, una mirada de comprensión apareció en los rostros de las personas que los rodeaban. Todos cometemos errores. Cedric, recién sentado, comprendió rápidamente la situación y, con timidez, dijo: ¿Te refieres a que un avance le tenía tanto miedo que se atribuyó los logros de otros como propios? Entonces, perdón, quizás no soy todos interrogación de cierre. Era Cedric hablando, y su hermoso rostro dejó a la chica de Ravenclaw momentáneamente sin palabras. Yo tampoco. Macmillan levantó rápidamente su brazo y, simultáneamente, varios estudiantes de Hufflepuff a su lado también levantaron sus manos en señal de apoyo. Todos ustedes, la muchacha estaba furiosa, casi se desmaya de la ira. Por último, según el argumento principal de nuestro oponente, William abrió el Prophet Daily que recibió de Macmillan con tono sereno. La noticia dice claramente que Lockhart debe ser encarcelado durante 2 años y medio completos, y antes de eso, rescataremos a Gilderoy. La chica pareció cobrar confianza al instante, incluso inflando su modesto pecho. Interrogación de cierre. Ya nos estamos preparando para escribir colectivamente al Ministerio de Magia, siempre y cuando nuestro grupo de apoyo Sonrisa esté unido. La chica se jactó con orgullo. No te preocupes, para entonces tu querido Gilderoy probablemente ya habría sido besado hasta la muerte por los dementores. William continuó sin emoción. Quizás podrías esforzarte para conseguirle un beso húmedo con lengua de los dementores. Al menos sería una forma romántica de hacerlo. Entonces, el fan de Lockhart se cubrió la cara y huyó del campo de batalla, dejando solo una atmósfera animada sobre la mesa larga de Hufflepuff. En Hogwarts, la noticia del arresto del profesor Lockhart se extendió rápidamente entre los estudiantes. Casi todos en el pasillo sostenían un ejemplar del diario del profeta, y la mayoría expresaba su descontento con Lockhart. Después de todo, asistir a la clase de defensa contra las artes oscuras de Lockhart era un tormento para muchos. Esto en una ocasión hizo que la reputación de Snape mejorara cuando se hizo cargo de la clase de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, pronto se vio afectada por el loco acto del viejo murciélago de establecer 3 ensayos por semana. Y empeoró aún más. Pero honestamente, muchos no esperaban que la reputación de Snape tuviera margen para caer aún más. Sin embargo, solo una parte de los estudiantes está en contra de Lockhart. Queda un raro grupo minoritario, en su mayoría chicas, reunidas en las afueras del salón, mirando a la multitud que habla apasionadamente en el interior con una expresión que parece separada del mundo. Definitivamente están haciendo algo injusto con el profesor. Ya contacté con Emily Perkins, la líder del grupo de apoyo. En cuanto empiecen las vacaciones, uniremos fuerzas para escribir al Ministerio de Magia. La unión hace la fuerza. No creo que el Ministerio de Magia se atreva a retenerlo. Exactamente.
Azkaban es tan duro que me pregunto si Gilderoy podrá conseguir suficiente comida. Lo más importante es que ahora nuestro hermano solo nos tiene a nosotros. Tan pronto como se dijo esto, el grupo de apoyo de Lockhart estalló en gritos de lamento. Y estos gritos distraídos continuaron hasta que apareció una fila de profesores y se sentaron en la mesa del personal. Al ver la única silla vacía, el dolor de las chicas alcanzó su punto máximo. ¿Quién murió? Parecía que Cedric escuchó al doliente y levantó la cabeza de su pastel de piña, mirando un tanto desconcertado a su alrededor. No te preocupes, son buenas noticias. William, aburrido, cogió un trozo de pan y empezó a untarle cemento y no, mermelada. Entonces, Dumbledore se paró detrás de la lechuza dorada en el podio. Su tos interrumpió el llanto de la multitud, y todos los que aún estaban de pie se dispersaron de vuelta a las mesas de sus casas. Al ver que el caos se calmaba, Dumbledore bajó la mirada con satisfacción. Ha pasado otro año. Su voz se mantuvo alegre. Cintas y guirnaldas rojas y doradas colgaban del techo. El león dorado que representaba a Gryffindor se erguía orgulloso, muy parecido a aquellos estudiantes de Gryffindor esforzándose por sacar el pecho. Los pequeños leones miraron extravagantemente hacia la mesa larga de Slytherin que estaba no muy lejos, la decoración del salón reflejaba sus rostros con un tono rosado. Escuché que Harry Potter inexplicablemente ganó algunos puntos antes. Marcus Flint jadeó. Todavía recordaba el reloj de arena de la casa que acababa de ver en la entrada del salón. La cantidad de gemas de color verde oscuro en el reloj de arena de Slytherin parecía solo un poquito menor que en el de Gryffindor. Esta vez, las puntuaciones de las 4 casas estaban muy disputadas, y el anuncio de Dumbledore confirmó que Gryffindor estaba solo 5 puntos por delante de Slytherin. Quién sabe si esos puntos se ganaron como es debido. Draco Malfoy picó el pastel en su plato, luciendo indiferente, pero la vena abultada en su mano derecha mostraba que su humor no era tan bueno. Gracias a la ayuda de un jefe anónimo, Gryffindor aún logró ganar la Copa de las Casas, lo cual fue simplemente increíble. Tengan en cuenta que antes del año pasado, Slytherin había ganado la Copa de las Casas durante 6 años consecutivos. El año pasado, si no fuera porque Dumbledore le sumó más de 100 puntos a Gryffindor, su querida cabeza seguramente encontraría una forma de deducir esos puntos. Pero de alguna manera este año, en los últimos meses, Snape había estado inusualmente irritable y enojado, no solo no logrando deducir los puntos de Gryffindor sino incluso a veces deduciendo los puntos de Slytherin. La casa decía internamente que se había vuelto loco. Ante otra derrota de la Copa de las Casas, Draco sintió una punzada de dolor y empezó a gritar internamente. Si tan solo pudiera evitar que esos tontos fueran tan arrogantes, haría cualquier cosa. Pero este año, hay una asignación especial adicional de puntos de bonificación. La voz de Dumbledore atrajo la atención de todos, los miembros de la mesa larga de Gryffindor parecían desconcertados, contrariamente a las expresiones alegres de los Slytherin. ¿No te resulta familiar esto? Recordaron vagamente que el año pasado Gryffindor también había logrado una remontada gracias a puntos de bonificación especiales. Supongo que todos lo han notado. Gilderoy Lockhart, el profesor, debido a acusaciones de extorsión, uso no autorizado de encantamientos de memoria, venta de bienes ilegales y numerosos cargos más, fue arrestado por el Ministerio de Magia hace unos días. Dumbledore apretó los labios, una expresión rara en su seriedad. Evidentemente, nadie esperaba que Dumbledore sacara el tema ahora. Las reacciones variaron, los fans de Lockhart que se dispersaron se enfurecieron, se pusieron de pie gritando cosas como esto no es verdad y mi hermano está absolutamente incriminado, pero la única respuesta que recibieron fue una risa desenfrenada de los demás. Sin embargo, en medio del ruido, todavía no entendían por qué Dumbledore había mencionado esto, incluso la profesora McGonagall detrás de él lo miró desconcertada. En esta operación de arresto, un estudiante brindó una gran ayuda. Dumbledore hizo una pausa. Parece que no debería revelar su identidad. Por lo tanto, Hufflepuff, 15 puntos.
Los ojos azules del anciano recorrieron a los estudiantes que se habían puesto de pie, aunque este grupo volvió a sentarse rápidamente, todavía miraban fijamente la mesa larga de Hufflepuff, pareciendo querer encontrar a culpable responsable de enviar a su hermano a prisión. Solo que, en su búsqueda, separaron simultáneamente los labios y luego retiraron la mirada en silencio. Sintiendo la atención de casi todo el salón, la boca de William se torció. Aunque el resultado fue de hecho correcto, ¿no podrías al menos pasar por el proceso de adivinación? Tan pronto como las palabras de Dumbledore cayeron, el esquema de colores del salón cambió instantáneamente, cintas amarillas y negras flotaron en el aire, un pequeño tejón enérgico reemplazó al león oculto en la pared, y aplausos ensordecedores y vítores estallaron desde la mesa larga de Hufflepuff. William levantó la cabeza, miró al sonriente Dumbledore, se quedó en silencio por un momento, bajó la cabeza y pateó la maleta que estaba a su lado debajo de la mesa. No me puedes ver y, se siente tan familiar. En la mesa larga de Gryffindor, Harry murmuró algo con la cuchara en la boca. HMPH, quién sabe de dónde salieron esos puntos, no muy lejos, un fan de Lockhart de Gryffindor murmuró en voz alta. Oye, ¿te acaban de meter una pluma de pájaro en la oreja? Ya se ha dicho que meterán a Lockhart, el gran imbécil, en Azkaban. A estas alturas ya estará cogiendo cariñosamente con un dementor. Al oír el alboroto, Fred replicó en voz alta. Tú, la niña gritó ferozmente, dio una palmada en la mesa y se puso de pie, y el pastel de manzana que tenía en la mano voló directo hacia Fred, golpeando en su lugar a George. Interrogación de cierre. No debes hablar mal de mi hermano. Antes de que pudiera terminar, dos bombas fétidas volaron simultáneamente hacia ella. El banquete de fin de año finalmente terminó exitosamente en medio del caos de pequeños magos y las maldiciones de Filch. Por cierto, Gryffindor perdió 60 puntos. Gracias a esas pocas bombas fétidas, William no tuvo ningún problema hasta que subió al expreso de Hogwarts. Sin embargo, en el camino, parecía que algunas brujas intentaban abrir la puerta de su compartimento, pero por mucho que lo intentaran, no conseguían moverla ni un centímetro. ¿Es esto, el poder de un ídolo? Mientras observaba las sombras borrosas parpadear en el cristal, William meneó la cabeza con resignación. Hablando de eso, ¿no tienen miedo de que los golpeen? Cedric, que cepillaba las plumas del pájaro del trueno, sonrió. En ese momento, la puerta era imposible de abrir. Ginny, Luna y Cho-chan también estaban reunidas en este compartimento, sosteniendo al gatito y al escarabato que William le había prestado, mientras que el rábano dragón de fuego descansaba sobre la cabeza de William. Si alguien de fuera viera el contenido de esta cabina, el tratamiento de William probablemente no sería mucho mejor que el de Lockhart. Por supuesto, este es el círculo de fans, muy extraño. William entrecerró los ojos, recogiendo torpemente las plumas caídas al suelo. Oye, Fawkes, estás empezando a mudar, le dijo al Fénix que tenía en la palma de la mano. Fawkes miró a William con una expresión inexpresiva, sus pupilas oscuras se llenaron de silencio. Obviamente eso lo lograste tú. De hecho, la razón por la que William había evitado la mirada de Dumbledore antes era porque tenía a Fawkes escondido en su equipaje, y Dumbledore aún no se había dado cuenta de que lo habían secuestrado. Solo faltaba que William se fuera del castillo con Fawkes, y entonces tendría todo un verano para conectar con este Fénix. Y luego, mientras el paisaje transcurría velozmente por la ventana, el andén pavimentado con ladrillos de piedra gris apareció ante los ojos de todos. Sonó el silbato del expreso de Hogwarts y una densa columna de humo blanco emergió de la locomotora, empujando a Norbert, que intentaba asomar la cabeza, hacia su bolsillo. William agarró su maleta y siguió a la multitud fuera del tren. Después de despedirse brevemente de los pequeños magos que se dirigían a sus padres, y de dejar en manos del mayor Diggory que había venido a recoger a su hijo la tarea extra de verano que Cedric le había asignado, William atravesó la pared bajo la atenta mirada de un viejo guardia y regresó al mundo Muggle. Mientras respiraba el aire húmedo de Londres, William caminó apresuradamente entre la multitud. Y este es un número de teléfono.
Harry les entregó un pergamino roto a Ron y Hermione en el andén 9¾ El verano pasado les enseñé a tu padre a usar el teléfono, lo entenderá. Llámame a casa de los Dursley, ¿de acuerdo? Dijo, haciendo una mueca. Si tengo que pasarme todo el verano hablando solo con Dudley, y ellos saben que no puedo usar magia, no sé cómo sobreviviré este verano. El grupo cruzó la barrera de la estación uno al lado del otro y, tras un breve intercambio, cada uno tomó su camino. Harry, cargando la jaula de Hedwig, siguió al hombre corpulento en la entrada de la estación con pasos pesados. Pero en ese momento, una voz familiar y aguda sonó detrás del chico. ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está mi mamá? Malfoy. Harry se detuvo instintivamente, desde ese duelo, no lo había visto fuera del gran comedor o de clase, e incluso cuando se encontraban, Malfoy solo actuaba como si no lo conociera, ni siquiera una palabra de burla. Este cambio realmente hizo que Harry se sintiera incómodo, es difícil decir si tiene algún tipo de peculiaridad. Harry se giró para mirar, solo para encontrarse con el chico de cabello rubio platino de pie al otro lado de la calle, con sus zapatos negros de cuero en la escalera de la estación y un coche antiguo verde oscuro aparcado frente a él. Un hombre con uniforme de mayordomo estaba junto al coche, asintiendo y haciendo una reverencia al chico. El señor y la señora están en casa preparándose para recibir invitados. Me han enviado a recogerte. Está bien. Draco Malfoy frunció el ceño, claramente descontento, porque tenía el estómago lleno de preguntas para esas dos personas, pero aparentemente tendría que contenerse un poco más. Potter, ¿qué miras boquiabierto? Vernon Dursley, que ya había llegado a su coche, golpeó furioso la puerta del coche, haciendo un ruido fuerte, llamando la atención de los demás, mientras que a punto de subir al coche, Malfoy pareció desencadenado por la palabra clave e instintivamente levantó la cabeza. Los dos chicos se miraron sin darse cuenta al otro lado de la calle. Conducir. Draco miró hacia abajo, se subió al auto, observando al mayordomo ordenar su equipaje, susurró. Sí, señor. El hombre asintió con entusiasmo, siendo un Skip, queriendo vivir en el reino mágico, solo podía trabajar para estas familias nobles, ciertamente podía dejar el reino mágico y convertirse en un mugle, pero como Filch, habiendo presenciado la maravilla y la conveniencia de la magia, algunas personas nunca querrían ser ordinarias, aunque el término Skip no fuera agradable. El viaje a casa fue rápido, lo suficientemente rápido como para interrumpir los pensamientos de Draco sobre la escuela con el chirrido de los frenos. Estamos en casa, joven maestro. El anciano salió del coche, abrió con entusiasmo la puerta para Draco y luego abrió el maletero para recuperar su equipaje. Trae el equipaje a mi habitación. Draco salió del auto, frunciendo el ceño y preguntó, ¿dónde está mi mamá ahora? Señora, el hombre hizo una pausa, comprobando su muñeca. En este momento, el banquete ya ha comenzado. El maestro dijo que una vez que llegues a casa, vayas directamente a tu habitación. La cena será en la habitación. Antes de que el hombre terminara de hablar, Draco ya se había girado hacia las puertas de la mansión. El mayordomo quiso disuadirlo pero se encontró con una mirada fulminante de Malfoy. El niño atravesó las puertas con detalles dorados, cruzó la suave alfombra hasta llegar al comedor. Efectivamente, las antorchas encendidas en la puerta relajaron ligeramente su ceño fruncido, levantó la mano listo para tocar, pero una conversación desde adentro llegó a sus oídos. ¿Subió el precio de la sal en tu casa? La voz le sonaba familiar, pero Draco no podía recordar de quién era. Oh, cambiamos de chef. Era la voz de su madre. El sabor es bueno. Entonces, ¿cómo hiciste lo que te pedí? En realidad después de que te fuiste, algunos huyeron, otros se dispersaron, solo unas pocas personas aún mantienen contacto conmigo, así que intentar reunirlos de nuevo es difícil. Malfoy reconoció la voz ligeramente preocupada como la de su padre. ¿Difícil? Parece que no has hecho nada. La otra voz de repente se volvió ronca y estridente, provocando que Draco sintiera un ataque de pánico y casi instintivamente extendió la mano para empujar la puerta y abrirla. Oh, el joven maestro ha vuelto.
Sentado a la cabecera de la mesa, William entrecerró los ojos, mirando a Draco, quien estaba completamente aturdido después de empujar la puerta para abrirla. Sí, los ojos de Draco comenzaron a temblar involuntariamente, todo en la habitación desafiaba los frágiles nervios del niño, ya fuera William sentado a la cabecera de la mesa del comedor, o su madre, que parecía aterrorizada al verlo entrar, o... ¿No te dije que fueras directo a tu habitación? Lucius Malfoy se levantó hábilmente del suelo, sin siquiera molestarse en sacudirse las rodillas arrugadas. Hizo una profunda reverencia, dedicando a William una sonrisa halagadora. Señor, este es mi hijo, Draco Malfoy. Al ser hijo único, es un consentido, así que no tiene ningún sentido del decoro. El hombre enfatizó la palabra hijo único, como para subrayar la importancia de Draco para ellos. William había insistido en que cambiaran el tratamiento porque ser llamado maestro siempre lo hacía sentir como si fuera parte de una sociedad secreta. En cuanto a arrodillarse, fue simplemente porque William había expresado cierto descontento, haciendo que Lucius casi se desplomara de rodillas. No seas así con el niño. William dejó el cuchillo y el tenedor, mirando al chico que estaba en la puerta con expresión de total desconcierto. Sonrió, entrecerrando los ojos. Ven aquí. El niño, cuyo cerebro parecía haberse estancado, dudó un momento, girando instintivamente la cabeza para mirar a su madre, sentada al otro lado de la mesa del comedor. Al verla sentir imperceptiblemente, Draco finalmente comenzó a acercarse lentamente a la mesa. Apresúrate. Lucius apretó las palabras entre dientes. Cuando Draco se detuvo rápidamente frente a él, William sonrió y levantó la mano. Bajo la atenta mirada temerosa de los otros dos, acarició suavemente la cabeza del niño con un cariño suave y paternal, como un anciano de un pueblo vecino. Draco, cierto. La voz de William era suave, pero cada sílaba que pronunciaba hacía que los hombros del niño se encogieran rítmicamente hacia abajo. Recuerdo, parece que te llevas bastante bien con Harry Potter. William comenzó a divagar, aunque ciertamente sabía que había una profunda animosidad entre ellos dos. Y tal como William pensaba, Draco primero gimió como si estuviera forcejeando, y luego, bajo la mirada de su padre, asintió lleno de vergüenza, sintiéndose algo insultado por ser agrupado con alguien como Harry Potter. La mente de Draco estaba completamente confusa, incapaz de considerar, por ejemplo, cómo William no podía saber acerca de su relación con Harry Potter. Sin embargo, el poco pensamiento que le quedaba ni siquiera podía comprender por qué William estaría en la mesa del comedor de su casa. ¿Podría ser que él sea el individuo peligroso que su padre mencionó en la carta? El niño ni siquiera podía comenzar a imaginar la identidad de William, ya que nunca había visto a su padre tan obsequioso al interactuar con alguien, ni siquiera cuando el ministro de magia, Cornelius Fudge, visitó su casa varias veces. Gracias a su riqueza, Fudge siempre era el que se comprometía. Pero hoy, Lucius no había enderezado su cintura desde que se agachó por primera vez. El niño no podía adivinar la identidad de William, ni se atrevía a buscar pistas en su madre, pues instintivamente le decía que no lo hiciera, aunque desconocía de dónde provenía esa intuición. En ese momento, se sentía como si estuviera frente a un anciano que podría decir: te cargué cuando eras un bebé, abriendo la boca, pero sin saber qué decir. Y así como Draco estaba desconcertado, Lucius, habiendo escuchado las palabras, no pudo evitar fruncir el ceño, aunque su cabeza permaneció profundamente inclinada, su expresión insondable. El aire pareció estancarse en ese momento. Todos esperaban las siguientes palabras de William. Bien, pues ya que tu padre te lo acaba de decir, puedes volver a tu habitación. William negó con la cabeza, conteniéndose para no decir más. Ciertas palabras solo necesitaban una pista. Acababa de notar la expresión de Lucius, y parecía que este hombre entendió. Aunque sus palabras fueron amables, William no les ofreció a los Malfoy otra opción. El chico se dio la vuelta y salió del comedor casi de inmediato, y cuando la puerta se cerró ¡zas! Lucius instintivamente se arrodilló de nuevo. Continuar. William tomó nuevamente su cuchillo y tenedor, cortando lentamente el filete en su plato. Señor, por favor, deme otro medio mes.
La expresión de Malfoy era algo tensa, pero después de un momento de vacilación, aprovechó la oportunidad para prometer algo con urgencia. Te doy 2 meses, William meneó la cabeza, alargando el tiempo con calma. No, maestro, no es necesario que tarde tanto. Al oír que William planeaba extender el plazo, el rostro de Lucius se tornó temeroso. Se apresuró a avanzar de rodillas, intentando expresar urgencia y sin tiempo siquiera para corregir su título. Bajó la cabeza para besarle los zapatos a William, mientras seguía apresurándose a asegurar. Solo medio mes, puedes estar tranquilo. Piérdase. William optó por plantarle el zapato directamente en la cara a Lucius, pateándolo medio metro hacia atrás, exhibiendo una mirada de disgusto. Dije, te doy 2 meses, lo que significa 2 meses, deja que se den cuenta de la gravedad de la situación. Dejó el cuchillo y el tenedor. El filete en su plato estaba terminado. Hoy la comida de la familia Malfoy no estaba tan salada como la última vez que los visitó. 24 de agosto, mediodía. William golpeó suavemente la mesa, dando un ultimátum final. La ubicación será aquí. Espero que no falte nadie entonces. William frunció el ceño, pero luego se relajó, sonriendo mientras negaba con la cabeza. La curva de sus labios hizo que Lucius temblara un poco. Sí, William no había venido a la mansión Malfoy solo para comer hoy, tenía un plan. Dicen que los mortífagos más leales ahora permanecen en Azkaban, y los que quedaron aquí son simplemente indecisos que compran su libertad, por lo que decidió reunir a estos hermanos para eliminar a Voldemort adecuadamente. Seguramente el Señor Oscuro lo apreciaría, ¿no? Y reflexionando distraídamente, William cogió su maleta y salió de la chimenea, que brillaba con llamas verdes, ajustándose el abrigo manchado de ceniza. Caminó bajo las luces anaranjadas del puerto de Londres y divisó el colosal crucero adornado con luces de colores. Jefe, Mundungus Fletcher, que había estado de pie en el muelle bajo la brisa marina toda la tarde, emergió de entre las sombras. Al poco rato, mostró su propio rostro. Se había disfrazado del ayudante de Derek, pues el sabor de la poción multijugos no era nada agradable de soportar constantemente. ¿Está todo listo? Mirando el crucero frente a él, William asintió con satisfacción. Por supuesto, ya está todo listo. Déjame llevarte allí. Mundungus asintió repetidamente y rápidamente extendió su mano para tomar la maleta de William, pero él la rechazó con un movimiento de cabeza. Recuerdo, ¿no existe un hombre lobo llamado Remus Lupin? William preguntó. Final del capítulo.